El ciclo que sábado a sábado nos acompaña aquí en Radiográfica, Filosofía y Política, por el filósofo docente. Bueno, si voy a leer el currículum, ¿sabe qué? Nos quedamos sin espacio, o sea, tenemos que hacer una serie en Netflix, pero bueno, lo dejo por ahí y ustedes se imaginan todo lo buena persona, además de todo, del currículum que tiene, es buena persona, ¿saben ustedes? Nelson Villarreal con nosotros. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo va? Muy pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, Andrés. Realmente, cuando uno, si en algún momento estoy deprimido, voy a pedir hacer la columna, porque realmente lo suyo genera una autoestima brutal, así que se agradece mucho la valoración, pero también la devuelvo porque ahí hay un equipo periodístico muy de excelencia. Como le decía a un amigo filósofo, yo soy un generalista filósofo, pero a un gran filósofo catalán, que hicimos un diálogo que va a salir por De Fogón en Fogón, del buen equipo periodístico que tiene De Fogón en Fogón, así que bueno, en lo global. Ahí está. Bueno, Nelson, ahí para el arranque de lo que podemos analizar en la columna de hoy, que nosotros siempre decimos que esto también está bueno porque intentamos que invite a pensar, ¿no? O sea, no a bajadas de línea duras, sino que invite a reflexionar, a pensar, a seguir debatiendo cosas que capaz que no sé si están, si nos animamos tanto, ¿no? A veces a animarnos a pensar de nuestras propias certezas que queremos tener. No, claro, por eso. Te pregunto, porque hemos visto en los últimos tiempos esta suerte de dicotomía con respecto a cómo se está viendo el conflicto, lo que para nosotros es el genocidio que el Estado de Israel le está imprimiendo al pueblo de Gaza, y entonces digo, bueno, pensar en esto, ¿no? O sea, bueno, ¿qué pasa con gobierno, Estado, fuerza política? Y también digo, y te tiro ahí una para pensar, ¿no? O sea, es un debate que estamos teniendo militantes, y el pueblo no le está pasando esas decisiones por ningún lado. Ahí te tiré como para arrancar. Vos velo. Muy interesante. vos manejás. De lo último que dijiste, ¿no? Pongamos bajo sospecha cuáles burbujas estamos o en qué burbujas se discuten algunos temas, digamos, ¿no? Y en qué medida la sociedad es parte de ese proceso de discusión, ¿no? En temas que hacen a lo internacional, lo regional o lo propiamente local, digamos, ¿no? Y sí, estás diciendo algo que no es nada menor, porque hemos dicho de que esta transformación tecnológica, cultural que estamos viviendo, produce un fenómeno de dejar en burbujas a los mismos y a considerar que la realidad pasa solo por ese espacio y es mucho más compleja. Entonces hay dos categorías que hemos manejado en los análisis, que estamos en un tiempo de incertidumbre y de complejidad, y para poder pensar, como tú decías, y no quedar atrapados en las lógicas ni de comisarios de partidos, ni en las lógicas de alineamientos irracionales o dogmáticos, sino para justamente ampliar la mirada que permita, sí, alinearse con los valores fundamentales. Pensar la complejidad, ver la incertidumbre, no es para quedar difuso, es justamente para poder afinar qué implica, por ejemplo, el compromiso con los derechos humanos, qué implica el compromiso con el internacionalismo, qué implica el compromiso del derecho de los pueblos. Pero eso no es evidente en los procesos complejos en los que la realidad se muestra, y por otro lado, sociedades que tienen distintos espacios donde se expresan, salir de la homogeneidad tiene un valor, pero tiene una dificultad, es decir, porque la linealidad entre movimiento social, fuerza política, gobierno, para la izquierda en algún momento parecía demasiado homogéneo, ¿no? Y la realidad es que debemos aceptar, ¿no?, que tienen
son esferas que tienen sus propias lógicas para poder justamente incidir en la capacidad de generar transformaciones, en la capacidad de denunciar, en la capacidad de lograr entender lo que pasa. Y entonces, profundamente legítimo, y ahí nos identificamos, y tú dijiste, lo que está sucediendo en Medio Oriente es un genocidio realizado por un gobierno que se arroga la totalidad de un Estado y de un pueblo. Y distinguir estos niveles es muy importante, ¿no? El gobierno de Netanyahu, que tiene mayorías circunstanciales constantemente, aglutina las extremas derechas, las formas más autoritarias, identitarias, que tratan de alinear justamente a ese gobierno con lo que debería ser el Estado de Israel y a la vez con el pueblo judío en su dispersión. Y distinguir esto es muy importante. Hoy, visto desde la academia, visto desde los movimientos sociales y fuerzas políticas, en el caso de Uruguay, el Frente Amplio, también consideran que un conflicto que se transformó en masacre y hoy tiene condiciones de ser considerado un genocidio. Ahora bien, eso que el movimiento social, organizaciones sociales, la fuerza política visualizan, dado la manera de entender ese proceso para justamente visibilizar y denunciar, ¿debería ser expresado de la misma forma por el gobierno? Bueno, yo acá digo, debemos aceptar de que el gobernar hace el arte de lo posible, mientras que el proceso social o la fuerza política están ligadas, en el caso del movimiento social, a lo deseable, en la fuerza política al posicionamiento estratégico y en el gobernar al arte de lo posible. Uno se preguntaría, bueno, pero eso de lo deseable que la sociedad quiere, una sociedad de iguales, fraternos, distributiva, ¿no? Que la fuerza política pone en un programa. Bueno, en el gobernar, ¿cuáles son los límites y restricciones que tiene? Entonces, hoy, ¿qué está viviendo Uruguay? Sí, un dilema de cómo entender la relación no unívoca entre esas tres esferas. En el acuerdo o en desacuerdo que uno pueda tener cómo se pronuncia el gobierno uruguayo, la Cancillería o el presidente, hay una virtud que hay que asumir, como muy bien planteaba el ex embajador Rosselli, respecto a la virtuosidad que tiene para la diplomacia, algo que Marcelo Pereira en una columna de La Diaria también lo plantea. Si la discusión es nominativa, más allá de la conciencia de la tragedia, del horror, ¿sí? O la clave está en qué ventanas, en qué puertas se pueden abrir a partir de esto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, aunque parezcan contradictorias las afirmaciones del movimiento social, del posicionamiento de la fuerza política y del manejo diplomático del gobierno, uno podría decir que esa tensión debe ser aceptada en la perspectiva de la incertidumbre y complejidad en la que nos encontramos. No creo, sinceramente, y conociendo a los integrantes del gobierno en la Cancillería como en la Presidencia, que no consideren de que lo que está sucediendo es una masacre absolutamente que puede estar desagregándose en una forma de genocidio. Pero ese pronunciamiento en forma de gobierno para Uruguay podría significar no tener la capacidad de aportar. Pero si uno lo mira comparativamente, el gobierno de Brasil, Colombia y Chile, con las otras fuerzas políticas, digamos, y la propia presidenta de México, ella siendo judía, Claudia Sheinbaum, se pronuncian de manera muy clara. Entonces, la pregunta que uno se hace en Uruguay, ¿qué es lo que está pasando? A mi entender, hay que dejar un margen de entender que la diplomacia uruguaya ha sido clara en la adhesión a los compromisos internacionales, y así en Naciones Unidas lo hace, condenando determinadas cuestiones, pero quiere situarse en el gobernar desde la perspectiva de crear ciertos puentes, ¿no? Y así uno podría decir cuánto tiempo, cuánto margen tiene eso hasta no expresarse en la misma línea que el movimiento social y la fuerza política. Bueno,
Yo sí creo que evidentemente es una restricción y que genera conflicto y discrepancia, y que quizás una vez consolidado en el movimiento social y en la fuerza política el posicionamiento, el gobierno se sienta más respaldado, pero también está valorando qué no tiene que perder en la construcción de la convivencia en el propio país, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso no es menor. Entonces, a mí me parece que permitir el margen de entender sin compartir necesariamente, y yo digo, soy claro, considero que se podría ir más allá, pero evidentemente la perspectiva que ha optado el gobierno uruguayo es tratar de crear algunos puentes. Si la estrategia es correcta o no lo va a demostrar la propia inmediatez de las próximas semanas, donde se está discutiendo nuevos acuerdos de paz transitorios, que el correo humanitario se dé, uh-huh, que llegue alimentación al pueblo palestino. Bueno, si esto efectivamente se da, uno diría valió la pena. Si esto no se da, uno diría ¿para qué no se pronunció? Pero sí, me parece que en el margen de incertidumbre y complejidad deberíamos pensar que es pertinente que el gobierno tenga su manejo sin necesariamente tener que quedar alineado con la fuerza política y el movimiento social, que está absolutamente enojado muchas veces, absolutamente cuestionando legítimamente que un gobierno que surge de un conjunto de prácticas de izquierda no termine de ser tan claro. Pero vuelvo a lo primero. No se gobierna solo para la fuerza política, no se gobierna solo para el movimiento social de que le da sustento al gobierno, sino que se gobierna para una sociedad que tiene contradicciones que agudizarlas puede limitar, encerrar o dejar en un callejón sin salida al propio gobierno. Entonces dejo abierto el análisis, no desde la perspectiva de afirmar acuerdo, sino en decir, por lo menos dejemos el margen de valorar, porque en lo personal no creo conveniente que ni la fuerza política ni el movimiento social se paren en el todo o nada con el gobierno. Sí me parece legítimo que se paren con el todo o nada respecto a lo que está sucediendo en Medio Oriente, que es considerado un genocidio y que evidentemente en pocos meses, en pocos años, vamos a llegar a esa conclusión. Pero la propia dinámica del gobernar puede generar esta condición. Entonces, me parecía oportuno en la columna dejar abierto esto, que está atado también a los cuestionamientos que hay respecto a las definiciones más claras que el gobierno del segundo ciclo progresista tiene, y que son mucho más leves, como diría algún analista, como es Uruguay, con un territorio leve y ondulado, y no bueno, entonces tomando en cuenta esto, creo que sería bueno que el gobierno tomara el desafío de entender por qué el movimiento social o la fuerza política hace esto. Y yo escuchaba al secretario de Presidencia, al Pachá Sánchez, diciendo esto: yo estoy de acuerdo con esto, pero el gobierno considera de que es más pertinente manejarse así. Entonces, unió en su propia expresión esta tensión. Resolverla en sí misma no parecería ser lo evidente, por lo menos en la inmediatez. Esto es todo muy rápido. Lo que se está demostrando es que a nivel internacional no hay mecanismos aún como para frenar esta masacre que está siendo un genocidio, y que todo lo que se pueda hacer para salvar a la población de la hambruna en este momento, de la masacre, uh-huh, pueda encontrar algún oxígeno o respiro. Te cambio un poco de tema. En realidad no sé si cambiamos demasiado de tema, sino que quizás nos vamos a otros lugares del mundo. Pero digo esto de las extremas derechas, ¿no? Y pensaba en una amiga me dice que
está para alquilar balcones la pelea entre Trump y Elon Musk, ¿no? Y yo digo, no sé si está para alquilar balcones o me genera preocupación enorme. Pensaba en las actitudes después de que Milei gane las elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las actitudes casi de alguna manera revanchistas que está teniendo con respecto a los movimientos sociales, el movimiento obrero organizado. Las extremas derechas están, digamos, de alguna manera ganando, digamos, terreno, o sea, no sé si en forma, digamos, si en forma definitiva, ¿no? Porque también pensaba en esto de que cada vez la gente se está alejando más, efectivamente, por ejemplo, del acto de votar, ¿no? Algo que acá en la Argentina parecía que no podía ser, o sea, aparte siendo el voto obligatorio, y vemos en las distintas elecciones provinciales, locales, que la gente no está yendo a votar. Sí lo hace fuertemente ese bloque de la derecha, extrema derecha, que se siente, ¿no?, envalentonado con esas políticas. No sé, yo te lo dejo ahí. No, muy interesante diagnóstico que estás haciendo de un fenómeno que es ascendente y todavía no sabemos cuál es el techo. Y esto es importante tenerlo claro. Estamos ante un fenómeno ascendente que no sabemos cuál es su techo y qué es lo que va a abarcar. Este cambio de época, giro geopolítico, tecnofeudalismo que hablábamos en otras columnas, ha generado un tipo de subjetividad de la política que es distinta a la que estamos acostumbrados, hemos estado acostumbrados. Y tratar de mirar qué es lo que está sucediendo más allá de lo que creemos que deba suceder, es lo que decía Maquiavelo en El Príncipe. No es lo que debería ser, sino lo que es. Poder comprender lo que es permitiría entender cuáles son los juegos del poder. Luego a esto, cómo el poder debería estar al servicio de determinados objetivos que nosotros entendemos que tienen que ser los derechos humanos, la justicia, la igualdad, pero hay que saber cuáles son los juegos del poder antes de alinear las fuerzas en ese sentido. Por otro lado, tú decías si es este ascenso de las extremas derechas, antes de entrar a los casos concretos, tuvo como primera lógica deslegitimar la política existente. Es decir, decía la política es mala y lo que importa es el mercado o lo que importa es el poder descarnado. Y entonces nos compramos la idea de que las extremas derechas estaban contra la política y en realidad estaban contra la forma de hacer política de la negociación o de la virtuosidad democrática o de la idea republicana de igualdad. Comenzaron a instalar una manera distinta de ejercer el poder y por tanto la política. Y esta nueva forma de ejercer el poder y la política conlleva un tipo de relato que es desestructurar el statu quo y lo políticamente correcto. Esto que parecería ser que de alguna manera las fuerzas progresistas quieren proteger para no perder conquistas, y cambia entonces la ecuación. Las extremas derechas pasan a ser lo disruptivo y las fuerzas progresistas pasan a ser los contenedores, los que cuidan el orden social, ¿sí? Y entonces, bueno, no cabe la menor duda que para las nuevas generaciones o para los que se desilusionan de las formas de procesos negociados de la política, y peor, para aquellos que ven un ejercicio de la política mediocre, corrupta o sin fundamentos, genera esta adhesión a lo disruptivo, y lo disruptivo fue tomado por estas extremas derechas que comenzaron a conquistar una forma de ejercer el poder con un relato de desacreditar al otro como diferente, ¿no? En todas sus formas, que es el migrante, que es la diferencia sexual, que es el pobre, ¿sí? Y por tanto, una cosa que algunos dicen, ya las formas del fascismo hacen del pobre o del excluido el enemigo fundamental, ¿sí? Y el valor del poder va a construir mecanismos por los cuales hay relatos, ¿sí?, que desarrollan
una forma de quiebre de lo dialógico. No existe la perspectiva de lo dialógico como el conflicto de la diferencia o de la discrepancia, sino que se va a instalar lo monológico de la construcción de un poder que se refleja en las formas de ser muy explícito, que si ya en el capitalismo liberal había un pulsar de pool empresariales o formas de poder económico que estaban subalternas en las instituciones, ahora se hacen explícitas. Y detrás de esto está lo que está sucediendo entre Trump y Elon Musk. Su alianza es una alianza económica, una alianza básicamente financiera, una alianza de modelo que perversamente se podría decir son dos caras de una misma moneda, es decir, uno le provee al otro el instrumento de cómo llegar a gobernar, y lo dice expresamente Elon Musk: si yo no hubiera accionado con X, no hubiera ganado Trump. Y Trump le dice, bueno, se volvió loco porque en realidad no entendió que íbamos a hacer las cosas de otra manera. Ahora bien, en este tire y afloje y tiroteo, que no es nuevo, porque la familia Bush y la familia Bin Laden eran también socios, y terminó con que los Bin Laden le explotaron el World Trade Center y los Bush hicieron una guerra por el petróleo en Afganistán. Es decir, en el mundo del capitalismo, descarnadamente hoy lo que estaba encubierto en todas sus formas, y con el tema que hablamos anteriormente, antes se buscaba ocultar una masacre, ocultar un genocidio. Hasta los nazis ocultaban lo que estaban haciendo. No lo están haciendo hoy el gobierno de Israel, no lo está haciendo los intereses económicos, y por tanto, esta cuestión entre Elon Musk y Trump, lo único que está manifestando es lo descarnado de los intereses. La pregunta es, si esta es la realidad, ¿por dónde se reconstruye un sujeto político que genere otras condiciones? Y ahí vamos a lo de Milei. Milei ha demostrado en su práctica acumular poder con una forma de desestructurar una conciencia de la política que estaba venida a menos y una ausencia de alternativa. Y por tanto, no solamente va a ir hasta la sumatoria de una parte, sino el fagocitar todo y poner de enemigo, ¿sí?, adversario, no solamente a una fuerza política opuesta a él, sino hasta un socio, como era el PRO de alguna manera. Y por otro lado, va a estigmatizar hasta un niño con un síndrome o a determinados sectores. ¿Por qué? Porque ese discurso, dirían algunos, está generando un mecanismo de la subjetividad de el todo o nada que la sociedad reclama para poder lograr llegar a algo, pero sin ningún sentido de lo colectivo o lo común como construcción social, sino como una identificación del líder populista que se le llaman estas extremas derechas, que en última instancia, como decíamos, están en ascenso y no encuentran techo, porque en realidad construyeron con las nuevas tecnologías, con las prácticas desestructurantes y con el deterioro de lo dialógico, una forma de hacer política que es una forma de construir poder concentrador y estigmatizante, que termina siendo en definitiva una forma del fascismo, le dirían algunos, y que creo que es así. Por tanto, la pregunta es, ¿desde dónde y cómo, ¿no? Si uno dice que las extremas derechas han leído a Gramsci, que es la batalla cultural, ¿desde dónde surge una batalla cultural que le dé fundamento a pensar una sociedad distinta, de iguales, más fraterna, más solidaria, que no puede pasar solo por el idealismo y la utopía? Tiene que pasar por construir formas de poder político, social, que trastoquen lo que hoy se está dando, ¿no? Y que parecería ser no está cercano todavía, porque no se aglutinan. Y lo hemos dicho acá. Si a principios del siglo XX hubo un gran movimiento contra el armamentismo, la guerra, hoy estamos en un fenómeno de ascenso guerrerista muy fuerte, y ahí vamos a ver la alianza que hay entre el Estado sí de Israel
y Estados Unidos, que tienen una alianza de la industria armamentista. Y esa industria armamentista es la que está condicionando en gran medida que se termine cuestionando la forma en la que se está actuando y se desencadena el nuevo colonialismo atrás de esto, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte, yo creo que evidentemente necesitamos primero asumir qué es lo que está sucediendo. Y a partir de mapear esto, ¿dónde encuentran pivot las formas de comprender para transformar y generar un nuevo sujeto social, político, cultural, que no solo enfrente lo que está sucediendo, sino que genere algo nuevo? Y esta es la gran discusión. ¿Qué es lo nuevo que podemos generar? Y bueno, desde la filosofía queremos problematizar justamente esto, a pesar de que, como decía Marx, los filósofos lo único que han hecho es pensar el mundo, hay que transformarlo. Y entonces, para transformarlo, hoy también hay que pensarlo a pesar de todo. Está bien, está bueno. Ahí nosotros también solemos decir de fogón en fogón, no solamente repasamos el acontecer semanal, sino que además te invitamos a pensarlo. Así es. Y bueno, me parece que estos aportes justamente suman en ese sentido, ¿no? O sea, bueno, hay que conocer la realidad, pensarla y evidentemente, sí. Para generar una praxis, para poder generar una nueva praxis que no sabemos cuál es. ¿Cuál es? Y asumirla es bueno, saber cuáles son lo que no sabemos, lo de Sócrates. Lo único que sé es que no sé nada para poder pensar, ¿no? Entonces, bueno, aceptemos que no estamos entendiendo realmente algunas cosas, cómo está jugando las lógicas del poder hoy y qué es necesario comprender para transformar. Obviamente, está implícito la idea que el humano puede ser otra cosa, que la humanidad puede ser otra cosa. Pero para que haya futuro distinto, hay que asumir las condiciones de la realidad primero, antes de querer cambiarla. Ahí está, Nelson Villarreal, Filosofía y Política, un lujazo que nos damos cada semana, cada sábado aquí en De Fogón en Fogón. Nelson, como siempre, mil gracias. No, mil gracias a ustedes, un placer realmente, y que los radioescuchas reaccionen, critiquen e intercambien.